Muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Dishatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones de la Bhagavad Gita y al mismo tiempo, bueno, vamos a recordar y también a transmitir las felicitaciones para aquellas personas que siguen de una forma u otra la doctrina cristiana, pues hoy es domingo de resurrección. Así que se estarán preparando muchas personas en el mundo o algunos ya estarán celebrando esa festividad o la gloriosa noticia o resurrección del Señor Jesús, símbolo que da sentido a toda la fe del sendero del cristianismo. O sea, el Señor se muestra como vencedor a la muerte y por tanto cumple con todo lo prometido, todo lo que se había predicho. O sea, se muestra como salvador de todos aquellos que depositan su fe en Él y que lo siguen. Es un día de fiesta después de sábado de gloria, después de toda la parte oscura de Viernes Santo y esto de la pasión del Señor. O sea, la cosa no termina allí. El sendero, el sendero de aquel que va al Señor Supremo, que va hacia Dios, no termina simplemente ahí en una vida donde el final se muestra a veces agonizante, sino que hay una promesa de vencimiento, de salida definitiva del plano de conciencia material o de salida definitiva de este mundo, y la última prueba a vencer siempre es la prueba de la llamada muerte. Entonces, en ese caso, hoy se celebra eso para la doctrina cristiana. O sea, el Señor Jesús, el devoto del Señor, el Hijo de Dios, muestra que Él también podía vencer esa prueba. O sea, Él supera a la muerte, Él vence a la muerte. Entonces ya no le queda nada por vencer, todo fue vencido. Todos los obstáculos, todos los elementos supuestamente atadores o que impiden la dicha completa en este plano de conciencia material fueron vencidos por el devoto por el Señor, y en virtud de su amor y en virtud de la fe en Él, entonces Él promete a todos sus discípulos, o a discípulo entiéndose por persona que lo acepta como maestro y lo sigue, que también en virtud de Él podrán hacer lo mismo. O sea, podrán vencer todos los obstáculos de esta realidad material. Y entonces esa es la cuestión. Así que hoy es un día lleno de júbilo para muchos. Y bueno, para los que no lo sean, también es un día que merece ser respetado, merece ser glorificado, porque es un día más donde se demuestra de manera histórica el poder de Dios y el amor de Dios. Entonces el devoto del Señor Supremo de una tradición u otra, este día lo aprovecha y glorifica y agradece y se siente feliz porque su amado Señor, o sea, hablo de la suprema personalidad de Dios, una vez más dio crédito de todo su poder. Entonces uno se llena de júbilo y permite que su corazón se suma al júbilo que hoy está inundando a gran parte de la humanidad. Entonces, como parte de ese júbilo y también para los que así lo sientan, llenos de esa alegría y agradecimiento, lleno de la certeza del poder del Señor y lleno de la certeza del amor que el Señor siente por nosotros, vamos a continuar también escuchando más sobre ese Señor, aunque desde otros textos, desde otras historias y desde otros pasatiempos. Vamos a recordar que el último verso leído había sido cuando el Señor le dice a Arjuna: por ilusión, ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones. O sea, cuando actuamos de manera contraria a lo que Dios espera, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea, a lo que Dios ha preparado para nosotros, entonces debemos saber que estamos actuando en ilusión, porque solo hay dos modos generales de actuar frente al viviente.
o actúa en dirección a la energía material, o sea, bajo la influencia de la energía material, condicionada por la atracción que desarrolla hacia ella y por sus sentidos materiales, o sea, actúa en dirección a su disfrute y por tanto desarrolla una serie de lazos y ataduras progresivas que después le van limitando su existencia, o sea, van limitando su capacidad de obtener verdadera felicidad, o actúa en dirección hacia la energía espiritual, o sea, actúa en el plano de conciencia de Dios. Entonces, en nuestra vida, básicamente hay dos tipos de actuaciones. Cuando decidimos algo, cuando pensamos algo, cuando comemos algo, cuando nos relacionamos, cuando deseamos, cuando sentimos, cuando usamos nuestros sentidos, solamente hay dos posiciones generales, hay dos posibles opciones. O lo utilizas o haces todo eso de modo condicionado, o sea, condicionado por la energía material, por sus modalidades, pasión e ignorancia, o lo haces bajo el mandato o bajo la influencia o bajo la ignorancia, o bajo, disculpen, bajo la guía de la energía espiritual o la energía interna del Señor o la energía de amor por Dios. Entonces ahí tenemos esas dos grandes opciones, solamente que cada una de ellas tiene múltiples formas de presentarse, tiene múltiples matices, ¿verdad? Pero esas son las únicas dos opciones. Entonces a cada momento, ahora Señor, por favor, ayúdame a comprender si lo que estoy haciendo, lo que estoy queriendo hacer o lo que estoy deseando o como yo he venido actuando, Señor, si es guiado por tu energía espiritual, o sea, si es un servicio hacia tu energía espiritual o estoy simplemente enredado en un círculo de servicio caprichoso y completamente ignorante, o sea, sin conocimiento hacia tu energía material. Todo servicio, toda conclusión, todo comportamiento que se hace en relación con la energía material se le conoce como comportamiento ilusorio o comportamiento en ignorancia, porque en verdad no hay verdadero conocimiento de nuestra identidad original, porque si lo hubiera, entonces uno actuaría conforme a su identidad original. Una persona podría decir que tiene como todo el mundo dice, soy espíritu, soy energía espiritual, yo tengo conocimiento sobre Dios, ¿verdad? Pero entonces a veces eso no concuerda con la expresión externa, o sea, el comportamiento, el pensamiento, los gustos, las atracciones y las tendencias, sin embargo, dan crédito de lo contrario, o sea, dan crédito que eso de que soy energía espiritual, soy hijo de Dios, soy parte de Dios, es solamente a nivel teórico. No hay una concientización, no hay una verdadera comprensión y mucho que menos hay una experiencia viva sobre tal conclusión. Así que es una disyuntiva y también es cierto que cuando uno decide emprender el asunto de la transformación de su vida, hay un periodo necesario, a veces más corto y más largo, depende de la entrega del devoto, un periodo necesario de mucha tirantez y mucha confusión, donde tu vieja personalidad o tus viejos hábitos están presionándote, o sea, te están alando, están pulsando, están volviendo una y otra vez. Se te está haciendo la vida muy difícil lidiar con ellos y a la misma vez están tratando de imponerse, de crecer y de fortalecerse los nuevos hábitos y las nuevas tendencias que emergen de la modalidad de la bondad pura. Entonces es una situación interna muy difícil, pero en la cual el devoto tiene que perseverar. Por eso es necesario que la toma de decisión de transformar nuestra vida, de encaminarnos hacia nuestra posición original, sea una toma de decisión hecha no por simple emoción, no por coincidir con un grupo de personas, no por entrar a la moda practicando cierta tendencia, no, sino que sea el resultado de todo un proceso de análisis personal, donde de alguna forma yo llegue a un argumento o a un verdadero deseo sustentado, o sea, que sea fuerte, que sea sólido, porque voy a necesitar mucha persistencia, voy a necesitar tenacidad, disciplina y sobre todo determinación. Vamos a recordar que el Señor dice que su devoto es determinado, o sea, y su devoto se centra en solamente algo.
A veces cuando nuestra voluntad es muy débil, nuestra voluntad es muy desorientada porque nuestra mente es muy inquieta, es muy difícil ser determinado. Y entonces aparecen muchas dudas y entonces para ese tipo de etapa o ese tipo de practicante no es recomendable saltar entre muchas referencias, doctrinas o maestros. O sea, escuchar el criterio de muchos no es recomendable puesto que su determinación es muy básica o es muy, ¿cómo se dice? Está muy pálida, entonces se va a confundir cada vez más. O sea, por eso se recomienda, la escritura recomienda que al menos en esas etapas, en esos inicios, uno decida algo, decida a alguien y entonces concluya que necesita guía de ayuda, un entrenamiento y entonces se entregue, pero solamente se entregue a una vertiente o a un maestro o sea, solamente a uno y se entrega con completa determinación, completa disposición y entonces comienza a servirlo y se centre solamente en esa figura y en esa enseñanza y en la rutina usadana que esta figura o enseñanza le va a ir instruyendo o le va a ir impartiendo. Es muy peligroso el en esa etapa probar o, ¿cómo se dice? Experimentar, buscar al mismo tiempo diferentes referencias. Vamos a suponer que usted se sienta atraído hacia aprender algún oficio o practicar algún deporte porque usted quiere, por el motivo que sea, ¿verdad? Y entonces usted hoy va y practica con un entrenador, mañana va y practica con el otro, mañana con el otro, con el otro, con el otro. Y la semana próxima usted hace lo mismo. Hoy con un entrenador y escucha su teoría, su discurso y sigue su metodología, sigue sus indicaciones, mañana con el otro, mañana con el otro, con el otro. Vamos a suponer que un entrenador le dice como recomendación, mire, levántese al amanecer y corra 1 kilómetro todos los días. Usted debe correr a este ritmo y el entrenador le marca un ritmo. Pero el entrenador de mañana le dice, mira, levántate al amanecer y corre 2 kilómetros todos los días. Tienes que correr 2, pero a este ritmo. Y le marca un ritmo diferente. Ya no solo le marca una distancia diferente, sino un ritmo diferente. Pero pasado mañana el otro le dice, no es necesario que corras todos los días, corre un día sí, un día no, y descansas días alternos y corres a este ritmo. O sea, llega un momento entonces en que necesariamente los entrenadores, ya que cada uno sigue su propia metodología, los entrenadores van a entrar en algún punto en contradicción. Entonces, frente a la misma pregunta, es probable que los entrenadores te den respuestas diferentes y eso es una situación muy compleja porque la mente donde la inteligencia está dormida, la mente se va a llenar de información contradictoria. Y una mente confusa, una mente llena de dudas, no puede generar paz. Sin paz no hay felicidad y sin felicidad no hay práctica alegre de ningún entrenamiento o de ningún sendero. Por tanto, es necesario, el ser humano de la época actual tiene la tendencia de seguir a todos y no seguir a nadie. Como dice el refrán, ¿verdad? Como practicante de todo y maestro de nada, alumno de todo y maestro de nada. Entonces uno tiene que sentarse a reflexionar con profundidad sobre todas las cosas o propuestas que está siguiendo o que está considerando y uno debe sentarse en su práctica, uno debe sentarse en su meditación con sinceridad ante la presencia del Señor en la medida que la tengamos clara o no, no interesa, al menos que la intención esté en nuestro corazón, o buscar una persona que sea lo completamente lúcida, exponer nuestra duda de que dónde y en qué nos debemos centrar. Y entonces uno debe examinar con cuidado y tomar una decisión y decir, yo voy a centrarme acá. Porque si no nos centramos fijamente en un entrenamiento determinado y no asumimos todas las partes de ese entrenamiento, incluyendo su metodología, sus herramientas, sus indicaciones, entonces no podremos obtener un resultado contundente en verdad en nuestra vida. Los tiempos son cada vez más difíciles externa e internamente. El espíritu de contradicción, el espíritu de duda, el espíritu de negligencia
está cada vez más presente, Kali Yuga es cada vez más presente aquí externa, internamente, o sea, nuestra mente, nuestra capacidad mental, capacidad intelectual, nuestra capacidad de voluntad, nuestra capacidad de persistencia, va a estar cada vez más influenciada por Kali Yuga. Eso es un hecho, no se puede negar. Así que no podemos confiarnos ni podemos ser arrogantes en el sentido, no, yo no necesito porque no. Tenemos que ser cada vez más dispuestos, cada vez más voluntariosos y cada vez más disciplinados si en verdad queremos obtener aquello que las escrituras explican. Y tenemos que, no hay otra manera, o sea, cuando Krishna y también el Srimad Bhagavatam se recomienda seguir un sendero determinado, una enseñanza determinada conforme ese mensaje se prescribe, se dice que uno debe ser obediente, debe ser entregado y debe ser sumiso. O sea, un espíritu de sumisión. No es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de completo abandono a las indicaciones de a quien hayas elegido, o el sendero, las escrituras, o el maestro, lo que sea que hayas escogido. Sin ese espíritu de entrega y sumisión, de humildad y de obediencia, no hay posibilidad, no hay posibilidad ninguna de que puedas despertar la misericordia o de que puedas despertar la felicidad en ese maestro espiritual. Es importante satisfacer al maestro espiritual. Satisfacer no significa adular. Adular es una mentalidad completamente materialista, mundana, y es una mezcla entre ignorancia y pasión que no conduce para nada hacia la bondad. La adulación no es satisfacción. La satisfacción, satisfacer al maestro espiritual, es servirle de modo tan apropiado, tan dócil, tan humilde, tan simple, tan sencillo, tan dedicado a que el servicio quede lo mejor posible. O sea, que el maestro sienta, que el maestro vea que usted de verdad quiere que él se sienta bien. Que usted busque un hijo, por ejemplo, un hijo. Vamos a buscar al hijo promedio, al hijo que coincida con lo que se espera de un hijo. No vamos a buscar a cualquiera. Le estoy pidiendo un ejemplo de un hijo promedio y que este hijo, su padre está envejeciendo, su madre está envejeciendo y entonces cada vez está más limitada. Entonces este hijo, a pesar de que tiene un trabajo, de que tiene una familia o lo que sea, este hijo ha dedicado un tiempo, y si es necesario todo el tiempo, a cuidar de ella, a ayudarla en sus actividades que son cada vez más limitadas, a vigilar que el alimento que se cocine sea el adecuado, del modo adecuado. Es paciente porque su madre o su padre está cada vez más imposibilitado, o hasta quizás se está yendo de la cabeza, o hasta quizás, no sé, se ha puesto un poco malcriado y pelea por todo, incluso por cosas que no son reales, pero sin embargo, aunque él ve que no hay razón en la pelea, que no hay por qué pelear, él aún así sigue allí, sigue tranquilo, sigue amoroso, comprendiendo la situación de deterioro progresivo, y entonces está allí tratando de servir de la mejor manera al bienestar de su padre. No para quedarse con la herencia, no para que digan que él es buen hijo, no para que su padre le dé una cierta fortuna, no para esto, no para agradar a nadie. Ni siquiera lo está haciendo por obligación, sino que lo está haciendo por un sentimiento amoroso, una mezcla de sentimiento de hijo, desde la posición de hijo, de amor de hijo, que simplemente está viendo la oportunidad de devolver a su padre o a su madre lo que su padre y su madre hicieron por él, porque cuando él era pequeñito, que ni se acuerda, su padre y su madre, si fueron adecuados como padre y como madre, pasaron desvelo, tuvieron que también cuidarlo, bañarlo, limpiarlo cuando se hacía caca, cambiarlo de ropita cuando se hacía pipi o se orinaba, o sea, siempre estar en función de su comidita que fuera la adecuada, ¿verdad? Entonces, la vida le da la oportunidad de devolver eso, y así es como se crece. Pero muchas veces entonces, cuando el padre o la madre ve ese y está en sus cabales, o sea, está lúcidamente mentalmente, ve a su hijo comportándose de esa manera, entonces en su corazón se siente feliz y entonces en su corazón desea
desea darle todo lo bueno a ese hijo. Ya no estoy hablando de material o no material, simplemente estoy hablando de ese deseo, darle todo lo bueno a ese hijo. Entonces busca de lo más precioso que tenga, ya sea su amor, su agradecimiento, una herencia, una casa, material, lo que sea, y ella lo reserva o él lo reserva para su hijo. Un aprendizaje, una enseñanza, lo que sea, se lo revela a ese hijo. Entonces ese mismo principio se aplica para todo, incluyendo en la relación discípulo-maestro espiritual. El discípulo no puede recibir la enseñanza profunda, no puede recibir la gracia espiritual, no puede recibir la semilla del misticismo, del bhakti, a no ser que el maestro espiritual o la persona adecuada o santa o entregada al Señor Supremo se sienta complacido con esa persona. Entonces se dice, la escritura revela y la historia revela a través de la vida y voz de los grandes acharyas que dada la entrega, la sumisión, la mansedumbre, se dice, recuerden que en el devoto puro, en el devoto sincero se manifiestan todas las buenas cualidades. Por tanto, él se va mostrando poco a poco como una persona cada vez más humilde, más sencilla, una persona cada vez más educada, más recogida, más tranquila, más noble, más compartidora en el sentido que no tiene nada para sí, más paciente, más compasiva, más lúcida, interesada en asuntos cada vez más serios, o sea, menos superficiales, una persona desapegada, o sea, literalmente todo aquello que la gente anhela recibir o cultivar mediante entrenamientos psicológicos, grupos de reeducación, cosas así, las va obteniendo uno o una entidad viviente en la medida que se va purificando en el proceso de servicio devocional apropiado hacia el Señor Supremo. Por eso se dice que el servicio devocional al mismo tiempo es el entrenamiento, pero al mismo tiempo es la meta y al mismo tiempo es el camino. O sea, el servicio devocional es un método que es todo en sí mismo. Él en sí mismo es quien purifica. Él en sí mismo es la meta que se quiere alcanzar, o sea, el servicio devocional puro. Él en sí mismo es la herramienta a usar, o sea, la herramienta para lograr la purificación y para lograr la meta. Él en sí mismo es todo, porque el servicio devocional es trascendental. Entonces no es un método ideado, no es un método inventado por la observación del ser humano o por la determinados elementos que hay que resolver en el ser humano. No, servicio devocional es un método dado, es un método revelado. Vamos a recordar siempre cuando hablemos de servicio devocional que es un método revelado por la suprema personalidad de Dios. Es Dios quien revela el servicio devocional o la ciencia de servicio devocional porque se refiere a Él. Nadie puede decirle a nadie cómo puede servirle agradablemente a usted, sino usted. O sea, usted es el único que puede transmitir de forma correcta, cierta y completa a cualquier persona como a usted le gusta, que le atiendan, que le agrada a usted, que le desagrada. Claro que usted podría decirme ahora, pero bueno, hay gente que me conoce y podría transmitir esa información, porque si yo estoy enfermo, por ejemplo, mi hijo me conoce bien, podría decirle al cuidador, mira, a él le gusta esto, no le gusta aquello, él es organizado de esta manera, no le gusta que coloques esta ropa allí, o sea, y para que el cuidador me cuide y me sirva favorablemente, sí, perfecto, pero para que su hijo le pueda decir eso al cuidador, usted tuvo que irle transmitiendo durante toda su vida en la convivencia esa información a su hijo no la sabe de nacimiento, así que el cuidador la puede recibir o su hijo la puede transmitir porque la recibió de él que va a ser cuidado, del que va a ser servido originalmente. Entonces no se puede hablar de servicio devocional, no se puede hablar de práctica adecuada del servicio devocional a no ser que lo hagamos conforme a las indicaciones que el servido, o sea, el objeto de servicio, el objeto de amor original transmitió. ¿Qué pasa? Esa indicación la transmite. Algunos la recepcionan correctamente, la mantienen fiel, la comprenden y la aplican.
Otros simplemente la recepcionan, pero no la mantienen fiel, sino la transforman y la aplican a su manera, y otros ni la recepcionan ni la aplican. Entonces podemos ver que hay varios receptores. Pero entonces aquel que la recepciona de manera fiel, de manera adecuada, es lo que se llama maestro espiritual. Ese se le transmite a varios después, que de esos varios pocos la recepciona adecuada, y así es la cadena de sucesión discipular. Pero si analizamos las historias donde ocurre esa transmisión, lo que expone la literatura védica no ocurre en masa. La transmisión de la ciencia, el servicio devocional, nunca ocurrió en masa. Siempre fue transmitida por el transmisor hacia aquel receptor que despertó en él toda su gracia y toda su complacencia. Siempre se dice, y cuando fulano, sintiéndose completamente complacido con el servicio, la mansedumbre, la actitud, etcétera, etcétera, del otro fulano, entonces le transmitió. Vamos a ver también que la literatura védica describe que, por ejemplo, cuando un practicante es devoto de cierta figura o admirador o sirviente de cierta figura y le hace una ofrenda, esta ofrenda que hace es para agradar a esa entidad viviente. Porque cuando esa entidad viviente esté complacida con su ofrenda, entonces supuestamente le va a otorgar una misericordia, o sea, la frase tan repetida de dime qué quieres, dime qué puedo hacer por ti. Y entonces ahí es donde el devoto de esa figura o entidad viviente le dice, Señor, por favor, o mira, yo cuida de mi salud, o reúna a mi familia, o dame un trabajo nuevo, o permite que encuentre una familia, lo que sea. Esa es la ciencia básica, ese es el principio básico de las ofrendas o de las ceremonias de ofrenda o los rituales o los sacrificios o lo que la gente llama la promesa. Hice una promesa, hice un voto, el voto de... O sea, los votos, las promesas, los sacrificios, todo. Si ahora vamos un poquito a hacer un poquito más profundo de modo general, todo en esencia, todo eso existe para agradar a, ¿verdad? Agradar a este, a aquel, y eso pasa en nuestra vida cotidiana. Vamos a buscar un trabajo y tratamos de agradar al jefe, tratamos de agradar al que nos hace la entrevista. Vamos a una tienda y tratamos de agradar y nos encontramos con alguien y tratamos, o sea, eso es básicamente cuando alguien quiere obtener algo de un tipo o de otro, generalmente trata de agradar a aquel que es el dueño o que al menos tiene un peso importante o una influencia importante en eso que uno quiere obtener. Revisen su vida para que ustedes vean que ese es el comportamiento natural de la entidad viviente. Si un animalito, usted va por la calle, hay un perrito y a veces ese perrito quiere que usted le eche comida, o usted ayer le echó un poco de comida y él lo ve de nuevo que usted hoy pasa por frente a él enseguida va a mover su colita. ¿Qué está haciendo él? Ese perrito está intentando agradarle a usted. Le está agradeciendo por lo que usted hizo ayer, pero no solo le está agradeciendo, porque si fuera a agradecerle, el perrito movía su colita y se iba. ¿Por qué se queda allí? Porque está intentando que usted le vuelva a echar comida hoy, está intentando repetir el suceso de ayer. Y entonces él va a hacer lo posible por agradarle, perseguirlo para hacer dos paticas, mover la colita, ladrar de manera amorosa, ¿verdad? Para ver si a usted le resulta eso gracioso o le despierta compasión. Y entonces usted decide otorgarle la misericordia, que en ese caso sería volverle a dar un poco de comida. Entonces la entidad viviente, porque desde la creación fue así, fue instruida. La primera enseñanza, indicación que se le dio a la entidad viviente fue la indicación de ofrecer sacrificio, ofrecer ofrenda, ofrecer actividades que fueran favorables en aquel momento al Señor Supremo, porque era el modo de vivir de un modo feliz en esta tierra. Pero después empezaron a surgir, por decirlo así, nuevos dioses. O sea, empezamos a deslumbrarnos por diferentes cosas y la posición, la figura del Señor Supremo fue reemplazada y ya nuestro Dios se convirtió, o sea, lo que vino a ser nuestro Dios o nuestros dioses fue todo aquello que nos deslumbrara. Y lo que nos deslumbrara, evidentemente, nos entraba o nos llegaba por los sentidos. Y entonces los sentidos se comenzaron a hacer la referencia para determinar a qué dedico mi ofrenda.
lo que nos gustaba desde el punto de vista del tacto, de la visión, del oído, y ya comenzaron a surgir muchos e incontables dioses. Hablo de dioses como figuras atractivas, ideas atractivas, modos atractivos, todo lo que nos atrae de un modo que nos concentra la atención, que nos roba la atención y nos hace despertar en nosotros de manera automática un comportamiento, aunque no nos demos cuenta de ello, de querer corresponder a eso, de querer agradarle a eso, ¿verdad? Entonces se puede decir que se ha convertido de una manera u otra en una manera de Dios o de Dios para nosotros. A veces es transitorio por un día, por 2 días, a veces es por meses, y hay cosas que se han instalado en nuestra vida que nos tienen atrapados por completo y nuestra vida está dirigido hacia eso. Entonces ahí eso se ha convertido en nuestro Dios. Eso ha reemplazado la figura del Señor Supremo. Entonces mientras que todos esos dioses de menor o mayor escala estén allí en el altar de nuestra vida, en el altar de nuestro corazón, entonces no podremos devolver toda la atención completa al Dios verdadero, al Dios real, al Dios esencial, aquel que es la única fuente, ¿verdad? No podemos. Entonces volvemos al punto, o sea, ofrenda, sacrificio. Sí, si nos damos cuenta desde este análisis, todo eso surge para agradar. Entonces agradar es el estado natural de la entidad viviente, o sea, agradar a aquello que le resulta atractivo, aquello que le resulta objeto de atracción, objeto de amor. Ahora, ¿qué pasa? Ese agradar debe irse purificando, ese objeto debe irse purificando, o sea, realmente de dónde está viniendo mi agrado. Mi agrado está viniendo de mi experiencia pasada, de mi memoria, del estado de mis sentidos. El agrado está viniendo de aquí, de buscar, refinar todo eso, purificar. De tal punto que yo vaya encontrando el objeto de agrado verdadero, o sea, la suprema personalidad de Dios, porque de ahí voy a darme cuenta que es de donde único viene verdadera felicidad. Lo único que de verdad me puede dar verdadero agrado y felicidad es ese Señor Supremo. Entonces yo comienzo a dirigir mi necesidad de ser agradable hacia ese Señor Supremo. Y entonces ahí eso mismo pasa con el maestro espiritual. O sea, uno descubre o uno acepta simplemente por fe o lo descubre después por proceso de análisis. Hay personas que necesitan analizar mucho. Hay personas que simplemente lo aceptan por fe ya. Yo acepto que la escritura dice esto y aquello, perfecto, lo acepto y creo en eso firmemente. Otras personas son más filosóficas que necesitan pruebas, argumentos, dudas, contra dudas y se meten un año en aceptar algo que alguien por fe aceptó en un minuto. Pero bueno, cada cual estamos en una etapa diferente. Entonces que esa persona hace así y ha comprendido que su maestro espiritual posee un tesoro invaluable. En este caso es el tesoro del amor puro por Dios. Ese tesoro, según la escritura, es la meta suprema de la existencia. No hay nada por encima de eso, no hay nada a lo que la criatura más inteligente que haya pueda aspirar. Porque prema o amor puro por Dios es la única posición, el único plano en el ser. Se puede ubicar la entidad viviente o la conciencia para recibir plenamente todo lo que consiste, o sea, todo lo que consiste su identidad y posición original. O sea, solamente prema es quien puede hacer que brote en la conciencia o que la conciencia experimente plena dicha. Solamente prema es quien puede hacer que la conciencia se experimente plenamente conocedora. Solamente prema es quien puede hacer que todo eso se reúna en un sentimiento o una conciencia de eternidad. Entonces, prema, el amor puro por el Señor Supremo, es la meta suprema de todos los grandes santos, todos los grandes místicos, los grandes sabios han llegado a esa conclusión. Usted puede no creer en eso. Usted puede decidir tener otra conclusión e irse por su camino y no creer en lo que esas personas o personalidades han dicho, ¿verdad? Pero eso, si usted lo hiciera desde el punto de vista material, la gente lo calificaría a usted como un tonto, por ejemplo.
Si usted ahora no sabe nada de medicina, usted no sabe nada de medicina y usted tiene una enfermedad determinada que ha sido bien estudiada por un instituto completo que se dedica a eso, reconocido en el mundo entero. Y usted va a ese instituto. Los especialistas de ese instituto se reúnen con usted, le hacen las pruebas pertinentes y le dicen, mira, la enfermedad que usted tiene se describe de esta manera, le describen la enfermedad, se produce por estas causas, el mejor modo de afrontarlas estas, sí tiene solución, pero solamente por esta vía, y usted tiene que seguir este protocolo de tratamiento. Pero usted decide considerar que lo que esos médicos le han expuesto es absurdo. Fíjese, usted no sabe nada de medicina ni de ciencias médicas, ni siquiera es un iluminado de misticismo, no. Usted simplemente lo que es un cabeza dura, tiene su cabeza muy dura, y usted simplemente por capricho dice que eso no sirve, que usted no cree en eso, porque le han hablado tantas cosas raras que parecen ilógicas, ¿verdad? Y usted simplemente ya se va de esa institución, no hace caso a su médico y usted sigue haciendo lo que usted desea. Eso mismo, si usted hace eso, las personas lúcidas le van a decir que actuó como mínimo, actuó como un mal educado, como mínimo. O sea, usted fue una persona muy mal educada, con esas grandes personalidades. Y segundo, usted fue un tonto, porque se cerró al conocimiento de científicos en un área determinada, siendo usted nada en esa área, o sea, siendo un desconocedor. Lo adecuado es que usted vea que una persona, si es reconocida, tenga un conocimiento sobre algo y usted no tiene conocimiento sobre esa área, entonces, ¿por qué usted la confronta si usted no sabe nada realmente sobre eso? Usted debe escuchar, ser humilde, ser sumiso y seguir las indicaciones. Lo mismo pasa, entonces cuando uno hace eso, uno es calificado como un maleducado y un tonto. Entonces vamos a llevar eso al plano espiritual. El maestro espiritual es un científico espiritual. Entonces si usted comienza a rebatirle, si usted comienza a decir que es tontería, si usted comienza, entonces usted primero es un maleducado, por tanto no merece que le correspondan adecuadamente. Y segundo, usted está actuando como un tonto, porque usted está confrontando sobre una temática y un asunto que usted no solo no conoce nada, sino que no ha comprendido nada realmente sobre él y lo peor de todo es que no lo ha experimentado de verdad. Entonces, ¿con qué argumento usted está confrontando a esa gran alma, a ese santo? Entonces, el camino de la confrontación no agrada. Y si el maestro espiritual o la gran alma no siente alegría en su corazón derivada del comportamiento de usted, entonces no le va a dar, no le va a revelar, no va a poner en sus manos la joya de la realización de la entidad viviente. O sea, no le va a regalar el secreto del servicio devocional en este caso que estamos hablando. Porque el servicio devocional no es un cualquier cosa. El servicio devocional es el método, es la estrategia, es el camino, es el comportamiento, es la metodología, es la joya, es la piedra de toque, es el árbol de los deseos, el nombre que le quieran dar. Pero además de satisfacer por completo a la entidad viviente, regala otra cosa que nada más lo puede dar. El servicio devocional te regala a Dios. Pone a Dios en tus manos. Dios se convierte en un sirviente de su devoto puro, literalmente. Si usted va a la batalla de Kurukshetra, si usted va a la vida de los Pándavas, si usted va a, ¿cómo se llama? Acá al Bhagavad Gita, si usted va a otras manifestaciones del Señor, el Señor se comporta como un sirviente de su devoto puro. De hecho, el Señor hace sus pasatiempos para servir a sus devotos puros, para servir a aquellos que todavía tienen fe completa hacia Él, que le aman, que le sirven en medio de cualquier circunstancia. Entonces el Señor por amor a su devoto, entonces el Señor diseña un plan, el Señor interviene, el Señor envía sus sábados, el Señor toca el corazón de no sé cuántas personas, el Señor arregla no sé cuántas circunstancias, pero todo lo hace por amor, porque esa es la esencia de Dios. La esencia de Dios es el amor. En la morada suprema vemos que el Señor permite, o sea, Él por Yogamaya hace que las entidades vivientes puras o almas puras no lo vean como el Señor Supremo, sino que lo vean como algo más íntimo, porque eso le va a dar más disfrute también a esas grandes almas y por supuesto Él va a tener más disfrute.
Por ejemplo, vamos a suponer que usted es el jefe de una empresa y en la empresa todo el mundo lo trata con protocolo, con seriedad y por supuesto lo van a tratar con hipocresía porque a usted no le cae bien a todo el mundo. Pero sin embargo, aunque no le caiga bien, lo tratan bien y aprenden a sonreír frente a usted porque quieren adularlo, ¿verdad? Pero usted está cansado porque la hipocresía cansa, aburre, no da satisfacción, no da verdadera alegría. Pero entonces cuando usted sale de la empresa, usted siempre pasa por casa de una amiga o de un amigo que se llevan bien desde la infancia, que se conocen, que comparten gustos juntos. Y nada más que usted llega allí, wow, el amigo o la amiga tiene su casa organizada a su manera, a como él quiere y entonces tiene un reguero aquí, un reguero allá, pero a usted no le interesa eso porque es su amigo y su amiga y de hecho usted también es medio regado, lo único que en la empresa tiene que ser organizado, entonces usted allí puede sentirse que usted puede ser como usted es. Y entonces se dicen cosas y se dan consejos, se hacen cuentos de cuando eran pequeños o si usted considera algo que usted considera que no está haciendo bien, usted se lo dice sin problema y él se lo dice a usted. O sea, para él, usted no es el jefe, usted no es nadie, usted no es un millonario, usted no es una figura importante, usted no es nada, usted simplemente sabe que es, usted es su querido amigo de la infancia. Entonces entre ustedes se puede desarrollar y se desarrolla una relación y un raza, o sea, una melosidad. Usted siente y él siente un placer interno, un gusto interno, un sentimiento, un sabor que no lo siente en ningún sitio y mucho menos como presidente de la empresa o como dueño del grupo empresarial. Entonces, esta relación con su amigo es más dichosa, más elevada, más plena que la relación con sus empleados. Entonces, la posición de amigo, el sentimiento de amigo, la postura de amigo es así diferente. Pero usted llega después a casa de sus padres y en casa de sus padres usted menos que menos es jefe. Usted para ellos no es el empresario ni es nada, ni nada. Ellos son sus padres. Y por ejemplo, como sus padres los regañan y tu madre viene y te dice, y esa camisa, ¿por qué está tan mal planchada? Y dame para acá. ¿Y quién te enseñó a ponerte la corbata así? Y venga para acá y lávase las manos y no sé qué. Y no comas mucho. Recuerda que tú eres diabético. O sea, ahí está arriba de ti. Nadie puede hacerte eso en la empresa. Y a veces incluso si tu amigo te lo hace, te puedes poner medio pesado. O sea, pero sin embargo es tu madre. Así que tiene ese derecho. Así que ahí hay una relación también donde se dan comportamientos que no se da en ninguna de las otras relaciones. Pero llegas a tu casa y está tu esposa o tu esposo, vamos a hablar de un matrimonio que se lleven bien, que se quieran mucho, tu esposa y tu esposo, y ella o él tiene ciertos comportamientos que tampoco tú se los permites ni siquiera ni a tus padres ni a tus amigos, porque hay otro tipo de relación más profunda todavía. Entonces lo mismo pasa en la relación con Dios. Se engoloca el plano de la morada trascendental, allí están todos los matices de la relación con Dios. Allí no hay reverencia, porque allí el Señor Supremo se encarga de que esas almas puras que íntimamente se han ligado con Él, por amor puro, sin vestigios ya de nada, se encarga de que no lo vean como Dios. Por eso es la morada suprema. En esa morada Él no existe como el jefe de empresa. Los que están ahí no son sus empleados, no lo adulan. Ahí nadie le interesa adularlo porque no es el jefe de nada. Es uno más. Pero sus rasgos, sus formas, sus cualidades son tan maravillosas que todo el mundo lo quiere. Todo el mundo, muchos quieren ser su amigo, otros quieren ser así una relación muy cercana a él, otros quieren ser, son sus padres, quieren ser su padre, su madre, o sea, pero es por él la propia atracción natural, por eso se llama Krishna, porque es tan atractivo desde no solo su belleza en la forma, sino sus cualidades, sus destrezas, la forma en que baila, la forma en que se curva el cuerpo de manera así atractiva, o sea, sensual, la forma en que es delicado, la forma en que es juguetón, la forma en que es experto en hacer broma, la forma en que es experto en hacer poesía, la forma en que es experto en cantar, la forma en que es experto en lo que sea, el buen amigo que es, lo fiel que es con sus amigos, cómo se integra perfectamente en los grupos, cómo juega, cómo hace cualquier papel, cómo
es risueño, cómo también es fiel, cómo también es valiente, cómo entrega la vida por su amigo, o sea, es el perfecto. Imagínense que en su barrio, o en su ciudad, o en su pueblo, eso pasa en los pueblos pequeños, o en los barrios, a veces cuando hay una persona que es muy jovial, que es muy compartidora, pero también es bondadosa, también es respetuosa, pero también aparte de eso, físicamente es atractiva, se ve atlética, es el centro de todo el mundo, se convierte en el centro de todo el mundo. Entonces imagínese usted que pueda haber un personaje así o una persona así que posea todas esas cosas más todas las otras cosas que pueden existir buenas, pero las posea a la perfección y en grado sin límite. Indudablemente esa persona sería la persona más atractiva y todos se sentirían atraídos de modo natural hacia él con sentimientos diferentes. Hay quien se atraería más por su forma atlética, o sea, le gustaría más su imagen, hay quien por su bondad, hay quien por su forma de jugar, hay quien por su forma, pero todos se sentirían de manera natural. Si usted se imagina un sitio así, bueno, ese sitio es la morada última del Señor Supremo. El Señor Supremo tiene muchas moradas en dependencia a que Él tiene muchas manifestaciones y cada manifestación tiene su propia morada. Pero tiene que haber una morada original. Como toda flor tiene un centro, así mismo. El mundo espiritual se describe como una flor de loto y por tanto tiene un verticilo, un centro. Ese centro se le describe en sánscrito como Goloka, y allí el Señor es donde existe con su verdadero rostro, su verdadera figura de Krishna, o sea, aquel que es supremamente atractivo. Y esa es la ambición de todas las grandes almas, llegar allí. Hay una atmósfera de solo puro amor por Krishna. Ahí no hay amor por Krishna como Dios, no, no, no. Yoga Maya o la energía ilusoria espiritual del Señor para facilitar esa vida así tan perfecta y maravillosa, llena de éxtasis en esa relación, hace que esas criaturas perfectas tengan un pequeño olvido, o sea, ellas ignoren que ese Krishna es la suprema personalidad de Dios, para que puedan desempeñar sus relaciones de amistad, de cómo se llama esto, de amante, de madre, de padre, de vecino, para que se pueda dar en verdad la plena variedad espiritual, donde único existe la plena variedad espiritual en todo su esplendor, incluyendo en el esplendor de sentimientos variados, es en esa morada trascendental. En las otras moradas del Señor, donde el Señor se presenta como Narayana, como Narasimha, como los otros tipos, entonces hay una relación específica, no se exhibe toda la variedad en esa relación, solamente en ese centro, solamente en esa morada, y esa es la morada joya, esa es la atracción del devoto puro. El devoto puro no le interesa nada más, le interesa esa variedad así, por eso desarrolla sentimientos que los no devotos o los devotos que no están en ese estado no pueden admitir. Incluso para muchos es escandaloso que un devoto puro pueda ver a Dios como su hermano, como su amigo o hasta como su hijo. Oh, eso es escandaloso. O peor aún, su amante. Es escandaloso, ¿verdad? Y están los otros que quieren imitar eso, pero con intereses materiales y entonces empiezan a hacer cosas extravagantes, etcétera, etcétera, y otras cosas muy desmoralizantes incluso. Pero entonces, pero para eso hay que seguir una metodología y para eso hay que seguir un proceso, hay que aprender una ciencia, esa ciencia se llama Bhakti y no la otorga cualquiera, sino solamente la puede otorgar aquel que se ha entregado completamente a Krishna, aquel que se ha hecho completamente ducho y conocedor de el Señor Supremo. Y lo hizo entregándose a otro maestro que se había entregado a otro. Así que cuando uno quiere avanzar en ese sentido, uno tiene que tratar de ser agradable a su maestro. Repito, no por adulación, no por interés de obtener esto o aquello, sino porque es el único método y con el tiempo su mansedumbre le llega a entregarse por completo. Y el maestro, en virtud de su misericordia, a su debido tiempo también, cuando usted está listo, entonces lo instruye sobre la ciencia trascendental del Bhakti. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen en este domingo de resurrección, donde la tierra se está gozando porque un devoto puro del Señor que estaba viviendo la relación con Dios al modo de hijo y padre, o sea, el Señor Jesús de Nazaret, Dios mostró con ejemplo claro, con ejemplo concreto, con ejemplo comprobable
que en verdad el amor por Dios vence a todo, incluyendo por supuesto a la muerte. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.